El cuarto supuesto que vamos a discutir en esta presentación sobre metodología y la relación que tiene la metodología con el curso es el supuesto metodológico. Y como hemos venido haciendo hemos estado haciendo la comparación entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, porque me parece que es una manera efectiva de que usted note las diferencias de estas dos modalidades, de ver el mundo, de investigar, de conocer la realidad, de posicionarnos ante el mundo. Vemos que en la columna del paradigma cuantitativo, en este supuesto metodológico, se enfatiza, se recalca el elemento de causalidad, porque dentro del paradigma cuantitativo lo que estamos buscando es ver la relación entre dos variables, y esa relación entre dos variables se define la mayor parte de las veces a través de causalidad. Es decir, estamos tratando de identificar si hay un elemento A que está causando B. Como usted tal vez ha aprendido en sus cursos básicos de investigación, esta causalidad solo puede ser probada, validada, mediante el método experimental. Y es por eso que el método experimental tiene un rango especial dentro de la psicología, con las limitaciones que tiene ese método, que en estos momentos no vamos a discutir, no vamos a mencionar, pero una de ellas es que usualmente el método experimental es aplicado en una situación artificial. La pregunta que nos hacemos es, ¿ocurrirá lo mismo en el ambiente natural? Y eso, en realidad, no lo podemos saber, porque el experimento requiere, por su diseño, una situación controlada. Por otro lado, en el paradigma cualitativo, lo que estamos buscando es eso, es observar a los participantes en su ambiente natural. Porque no nos preocupa mucho el asunto de causalidad. Dentro del paradigma cualitativo, lo que estamos buscando es una descripción profunda de las experiencias de los participantes. Y aquí hay una diferencia fundamental en términos de objetivo, en términos de metas de cada uno de estos paradigmas. Si nos interesa describir, si nos interesa entender, o esencialmente, por otro lado, el paradigma cuantitativo, nos interesa explicar, nos interesa probar una relación de causa y afecto. Nos interesa también, y esto es un elemento importante dentro del paradigma cuantitativo, nos interesa predecir conducta. Dentro del paradigma cualitativo, la predicción, el control y el explicar no es tan importante como los objetivos de describir y comprender, que como usted también vio en un curso de psicología básica, son parte también, son objetivos muy importantes dentro de lo que se define como la ciencia de la psicología. Así que dentro de los supuestos metodológicos de cada uno de estos paradigmas, pues estamos sin duda buscando cosas diferentes. En el paradigma cuantitativo se busca mucho también la generalización de esos resultados. En el paradigma cualitativo no nos interesa tanto el asunto de generalización, y es más, se critica también y se pregunta si es posible
la generalización cuando uno hace una investigación. Y uno tiene que preguntarse desde el paradigma cualitativo ¿cuál es el poder de esa generalización? ¿Cuál es la extensión de esa generalización? ¿Cuál es el range de esa generalización? ¿Puedo yo generalizar solamente con el grupo que he estudiado? Bueno, si yo tengo una muestra representativa, se supone que yo pueda entonces generalizar ¿a qué? A la población. Pero cuando hablamos de población, ¿a cuál población nos estamos refiriendo? ¿A la población de norteamericanos blancos? ¿A la población de norteamericanos blancos de clase media, alta? ¿O a toda la población de hombres y mujeres norteamericanos? ¿Blancos? ¿Negros? Y ya con estas preguntas, nosotros vamos a ver que es problemático cuando comenzamos a hablar de generalización de nuestros resultados. No es sencillo, como también se quiere mostrar. Y yo creo que uno de los problemas que hay que atender de la ciencia de la psicología es el asunto de presentar una ciencia que es esencialmente una ciencia producida en los laboratorios de los Estados Unidos, en universidades, y esencialmente con estudios que se han realizado con estudiantes universitarios. Cuando miramos a ver, y eso se han hecho estudios en donde se ha encontrado que más del 70% de los estudios que se hacen en psicología son con estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque para los profesores universitarios, que son los que llevan a cabo muchas veces estas investigaciones, pues es la población que ellos tienen disponible. Así que es muy sencillo, ¿verdad?, comenzar a hacer este tipo de investigación con los estudiantes, pero a la misma vez se trata de generalizar a toda la población. Y usted puede esencialmente notar lo problemático que es hacer generalizaciones dentro de esta perspectiva, dentro, ¿no?, con este tipo de investigación. Así que también en este supuesto epistemológico nos interesa también la relación entre el objeto de estudio y el investigador. En donde en el paradigma cuantitativo el observador es uno pasivo porque no quiere intervenir, porque piensa que si es pasivo no está afectando los resultados. En el paradigma cualitativo, el observador es activo, es participativo, porque piensa que esa participación le va a dar un entendimiento más claro, más preciso, y le va a ayudar a responder de manera más efectiva a su pregunta de investigación. Así que vamos a tener interacción con los participantes, vamos a colaborar también con los participantes, y en muchas ocasiones también se incluyen a los participantes en el proceso de diseño de la investigación. Y en ese sentido también hablamos de una mayor flexibilidad en el protocolo de investigación. El diseño de investigación cualitativo es un diseño que va desarrollándose, es fluido, es uno que va creciendo a medida que usted va haciendo la investigación. Y usualmente en el paradigma cuantitativo, este es un diseño altamente rígido, porque eso es lo que se piensa. Mientras más rígido, usted no puede distanciarse, usted no puede separarse ni un centímetro de ese diseño como tal. Así que con esta introducción, entiendo que la lectura que usted tiene y las lecturas que usted tiene en esta primera lección, que hemos titulado de apuntes metodológicos,
notas sobre el proceso de investigación, me parece que les ayuda a entender muy bien esa lectura. Yo quisiera destacar algunos elementos que me parece esenciales de esta lección. En esta lección se habla, y en las lecturas se habla la importancia de la historia personal del investigador. Todo investigador trae una historia al tema de su investigación, trae una historia personal, y esa historia personal es importante que se cuente, es importante que se comparta con los lectores. Por ejemplo, en mi caso, parte de la historia personal que yo traigo cuando comienzo a investigar los sistemas tradicionales de ayuda es que pues vengo de una familia en donde mi tía era sanadora, en donde mi familia creía en la sanación tradicional. Así que yo crezco y me desarrollo dentro de un contexto familiar de aceptación hacia estas prácticas. Y no solamente de aceptación, sino que también se incorpora la práctica de varias de los rituales de sanación. Así que eso es importante que el lector lo entienda para que pueda evaluar mejor mi trabajo, de dónde es que yo vengo y cómo yo me posiciono ante ese tema de investigación. Hablamos también de las razones para no compartir la historia personal. Hay una de las razones principales es que creemos que al compartir esta historia personal vamos a parecer más subjetivos ante el lector. Vamos a parecer que nuestros prejuicios, ¿verdad?, van a estar a flote, pero esa es la idea es que mientras más usted comparta y más transparente es usted, como habíamos mencionado en la presentación anterior, pues consideramos que más efectivo es usted como investigador. En esas lecturas, en esas notas que compartimos, hablamos también y criticamos el modelo de la buena película aplicado a la investigación y a los relatos que se hacen en torno a la investigación. Y yo creo que es uno de los problemas principales, este modelo de no presentar los errores que cometemos cuando investigamos. Y hay un libro que más adelante voy a compartir la ficha bibliográfica del mismo porque me parece muy bueno, que es esencialmente una colección de relatos de investigadores famosos, que nos hablan de errores que ellos cometieron en investigaciones que realizaron y cómo esos errores fueron importantes, valiosos, fundamentales, lecciones que le ayudaron entonces a estos investigadores a conocer mejor el tema de investigación. Así que lo llevaron a un nivel, estos errores fueron útiles para que estos investigadores pasaran a alcanzaran un nivel superior de entendimiento sobre el tema. En las lecturas también apuntamos sobre el poder de la vulnerabilidad, sobre lo que llamamos también el investigador herido. Esto de usted dejarse afectar por el tema de investigación. Y esta cita, que la ciencia social que no te rompe el corazón, y podríamos aquí, ¿verdad?, decir la psicología que no te rompe el corazón, no vale la pena hacerla. Y yo creo apasionadamente en ese supuesto. Yo creo que el distanciamiento
el investigar sin corazón, el investigar desde afuera, sin duda, no va a adelantar el conocimiento sobre las profundidades del alma. Y yo creo que ese conocimiento sobre las profundidades del alma humana debe todavía y debe seguir siendo una de las metas de la psicología. No nos podemos olvidar. Si olvidamos esa meta, estamos negando la disciplina. Estamos negando las raíces profundas de esa disciplina que esencialmente estaba dirigida a entender el alma. Y para mí, Freud y Jung comenzaron ese proceso de mantener la psicología como una ciencia del alma. Y, ¿verdad? Otras escuelas dentro de la psicología, el conductivismo, la psicología cognitiva, empiezan a alejar la neurociencia, empiezan a alejar la psicología de esta meta de entender las profundidades del alma. Y yo creo que es importante renovar de nuevo esa tradición, esa perspectiva. Y cuando hablamos del investigador herido, estamos hablando de un investigador que utiliza su propia experiencia de dolor, de sufrimiento, para llevar a cabo investigaciones para que nos ayudan a entender el sufrimiento de otros participantes. Y yo creo que esto es algo que hay que estudiar, hay que conocer más sobre el investigador herido, porque de esas heridas que lleva esas heridas que tiene ese investigador, que tal vez no han sanado totalmente, porque hay heridas que no sanan completamente, hay heridas que usted va a llevar toda la vida, y básicamente están ahí para recordarle unas lecciones de vida. Es más, hay algunas heridas que no deben sanar nunca y deben permanecer como usted y deben permanecer abiertas. Esto de sanar todas las heridas me parece a mí en algunas ocasiones un gran error. Así que esto que también las tradiciones chamánicas y de sanación originales nos hablaban y se basaban en realidad en lo que se llama en inglés el wounded healer, el sanador herido. Que el sanador herido era este sanador que había pasado por una enfermedad y por ese hecho de haber pasado por una enfermedad, tenía entonces la capacidad de sanar a otros. Y lo que vemos hoy en día es que nosotros no valoramos eso. Si una persona pasa por una enfermedad, pues ya la descualificamos para poder ayudar a otros que sufren de esa enfermedad porque creemos que no está preparado para hacerlo. En las sanaciones, en las tradiciones de sanación, es todo lo contrario. La persona que ha sufrido una condición, es más, eso es lo que le da el don y la capacidad para entonces estar preparado para sanar a otros. Y en esta lectura hablamos y mencionamos a doña Gela. Y, ¿verdad? Quiero que usted lea el relato de doña Gela. Es una de las sanadoras con las cuales yo trabajé y que fue una participante muy importante en mi trabajo.
ya que doña Gela era una de estas sanadoras de pueblo que utilizaba lo que se llamaban las inyecciones, lo que ella llamaba inyecciones espirituales. Y esencialmente ella ponía esas inyecciones con sus dedos, con los dedos de la mano. Esencialmente ponía su dedo en la parte afectada de la persona. Y el paciente, la persona que venía con el problema, sentía como si fuese una inyección. Y doña Gela se convirtió en una sanadora bien popular en Lares. Y mucha gente acudía a donde doña Gela. Y yo en ese escrito comparto una experiencia que tuve con doña Gela. Así que le exhorto a leer ese relato con doña Gela y a compartir su reacción, sus reflexiones en torno a ese relato en el foro que tenemos abierto para la lección. También hablamos en esa lección, y como pueden ver, son muchísimos los temas que atendemos en una lección que parece muy sencilla, pero que tiene mucho, ¿verdad? Podríamos dar un curso completo sobre la misma. Hablamos sobre la subjetividad crítica, que yo creo que es el concepto que debe sustituir a la objetividad. Una subjetividad crítica, en donde se cree que la objetividad no puede ser alcanzada a través de la eliminación de las características personales del investigador, que es lo que hemos estado diciendo a través de estas presentaciones, sino a través de un entendimiento claro de la influencia que las mismas ejercen sobre la investigación. Como dice Bethel y Madan, tratar de eliminar el supuestamente distorsionado rol de la subjetividad del observador, si es que esto es posible, porque tampoco lo es, podría llegar a destruir la más preciada de nuestras herramientas. ¿Y cuál es la más preciada de nuestras herramientas? Es el investigador. Somos nosotros cuando investigamos. Eso es lo más preciado. Pero a través de esta supuesta objetividad, estamos eliminando esencialmente a la persona. Estamos eliminando al investigador. Como investigador, uno está siempre presente de alguna forma. No existe tal cosa como un observador independiente. El conocimiento científico es obtenido a través de un punto de vista o perspectiva particular, sin la cual los símbolos de la ciencia carecerían de significado. Y Polanyi, uno de los filósofos más importantes de la ciencia, doctorado en química, con una serie de investigaciones en química, pero también interesado en esto que se llama filosofía del conocimiento. Polanyi nos dice en su libro Personal Knowledge, conocimiento personal, que recomiendo a cada uno de ustedes que si tiene la oportunidad en algún momento le eche un vistazo a este libro de Michael Polanyi, Personal Knowledge, conocimiento personal. Polanyi nos dice, existe participación personal del conocedor en todos los actos del entendimiento, pero eso no convierte nuestro entendimiento en subjetivo. Y esa yo creo que es uno de los puntos más importantes que queremos traer en esta lección. Por el hecho de que usted participe, eso no convierte ese entendimiento en uno subjetivo. Este conocimiento es sin lugar a dudas objetivo en el sentido de que establece contacto con una realidad oculta. Excelente. Esta cita de Polanyi. En la próxima presentación vamos a atender el tema de la realidad, que es también
uno de los temas que trabajamos en este artículo, en esta lección sobre notas metodológicas. Será entonces hasta pronto.